Al podcast Noticia Ministerial TV con el pastor José Santiago, donde recibirás palabra directa del corazón de Dios para tu vida. No te lo puedes perder. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Este es el hermano pastor José Santiago del Ministerio Shaddai Adonai, trayéndote palabra del corazón de Dios, mira, para tu vida, en un segmento más de Noticia Ministerial TV. Gloria al Señor, les saludamos a cada uno de ustedes, los que nos están viendo, los que nos van a ver y las personas que se están suscribiendo al canal también. Muchas gracias, le damos las gracias por el gesto, ¿verdad?, de suscribirse al canal. Así que también, antes de comenzar, te voy a pedir que si no te has suscrito todavía al canal, te suscribas aquí debajo. Activa la campanita del YouTube para que el YouTube te vaya notificando cada vez que salgamos con un contenido nuevo. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué vamos a estar hablando? Mire, tenemos una noticia aquí caliente. Y vamos a hablar un poco sobre ella. Y más adelante vamos a estar explicando algo importante relacionado a todo esto, ¿verdad?, que estamos viviendo en estos días. Gloria al Señor. Así que, bueno, las personas que nos están viendo por primera vez, muchas gracias. Pastor José Santiago, de este lado. Y esperemos que disfrutes también el contenido. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando, como ya vieron también en el anuncio y en el thumbnail que le pusimos, vamos a estar hablando de algo que sucedió en estos días con un aparente o supuesto apóstol. Sí, así como lo escuchó, un apóstol de una iglesia muy conocida en varios lugares. Esto que vamos a estar hablando, esto es por el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto no fue que lo escuché por algún lado. No. Estamos trayendo lo que dijo el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, relacionado a lo que aconteció, ¿verdad?, con este caso. Y estamos hablando, le voy a poner por aquí por pantalla de quién estamos hablando. Estamos hablando de esta persona que está aquí en pantalla. Le pusimos ahí la foto. Se llama David Taylor. David Taylor, de 53 años. Ese es un apóstol, o, ¿verdad?, como muchos le llamaban, dentro de su iglesia. Y la noticia dice de la siguiente forma. Dice que un gran jurado federal en el distrito de Michigan emitió una acusación formal de 10 cargos contra 2 acusados por su presunta participación en una conspiración de trabajo forzado y lavado de dinero que victimizó a personas en Michigan, Florida, Texas y Missouri. Los acusados está este señor, ¿verdad?, que tienen en pantalla, y también Michelle Brannon, de 56 años, fueron arrestados en Carolina del Norte y Florida durante un operativo nacional contra su organización de trabajo forzado. Entonces, ¿por qué los arrestaron? Perdón. Bueno, por lo que le acabamos de decir, lavado de dinero y trabajo forzado a las personas que tenían trabajando en su congregación o en su iglesia. Entonces, dice también que el lavado de dinero, que fue uno de los cargos que le imputaron a este apóstol, dice que es lavado de dinero, es una evasión fiscal en progreso. Las ganancias financiaron una presunta red de trata de personas y sostuvieron un estilo de vida de lujo bajo la fachada de un ministerio religioso. Eso fue lo que dijo la agente especial a cargo. Dice que el IRS también estuvo envuelto aquí, el FBI estuvo envuelto. Entonces, también dice que
la organización operaba un centro de llamadas que solicitaba donaciones. ¿Escuchó bien eso? Un centro de llamadas que solicitaba donaciones para este ministerio, ¿no? Que estableció su primer centro de llamadas en Michigan y luego abrió centros en otros lugares de Estados Unidos, incluyendo Florida, Texas y Missouri. O sea que este hombre, le voy a poner aquí en pantalla nuevamente, estableció unos centros de donaciones. Esto es un hombre americano. Como tal, la noticia salió, ¿verdad? Noticia en inglés, pero se la estamos llevando en el español, ¿verdad? Para que usted pueda ver y vamos ya mismo vamos a hablar un poco sobre esto. Perdón, dice que la acusación dice a lo que, ¿verdad? A lo que por lo cual fueron acusados. Dice que Taylor y Brannon, ese hombre que usted ve en pantalla, y esta mujer obligaban a sus víctimas a trabajar en los centros de llamadas, a servir a Taylor como sus portadores de armadura. Dice que estos eran sirvientes personales de Taylor que satisfacían sus demandas las 24 horas al día. Taylor y Brannon controlaban todos los aspectos de la vida diaria de sus víctimas, dice. Estas dormían en las instalaciones del centro de llamadas o en una casa del ministerio y no se les permitía salir sin autorización. Taylor exigía que sus portadores de armadura transportaran mujeres de casa, desde casas ministeriales, aeropuertos y otros lugares hasta donde él se encontraba, y se aseguraba de que las mujeres trasladadas tomaran anticonceptivos de emergencia plan B. Wow. Dios mío. Esto es lo que está diciendo el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esto no es inventado, ¿sabe? Esto es lo que está diciendo ese comunicado. Dice también que además la acusación de Taylor y Brannon obligaban a las víctimas a trabajar largas horas. Aparte de eso que le acabo de leer, ¿verdad? De decir. Las obligaban supuestamente a trabajar largas horas sin paga en los centros de llamadas o a realizar otros servicios para Taylor. Dice que Taylor establecía metas monetarias inalcanzables, o sea que hacía como un tipo en estas llamadas y demás, y aparte de su programa que tenía, prácticamente le estaba diciendo a estas personas que tenían que alcanzar cierto límite, ¿no? O hasta cierto punto en recolección, ¿verdad?, de dinero, y prácticamente eran inalcanzables. Estamos hablando de miles y miles y cientos de miles de dinero. Eran todos los días, eran diarias, semanales, mensuales y anuales para las víctimas que trabajaban en los centros, y requería que obedecieran sus órdenes sin cuestionarla. Tenían que obedecer lo que él decía sin cuestionarlo. Entonces, si las víctimas, dice, desobedecían una orden o no alcanzaban las metas, esto aquí es donde dice que Taylor y Brannon las castigaban con humillación pública. Humillación pública, si no alcanzaban lo que ellos le determinaban que hicieran. Más trabajo, restricciones de comida y vivienda, abuso psicológico, arrepentimiento forzado, privación del sueño, agresiones físicas y amenazas de castigo divino en forma de enfermedades, accidentes o condenación eterna. Dios mío, escuche esto. Mi madre. El total que Taylor recibió aproximadamente fue de $50 millones en donaciones desde 2014. Desde 2014 estaba él haciendo esto. Y le voy a poner aquí una imagen de una pequeña casita que este hombre pues tenía, y aparentemente la compró también con dinero de la iglesia, la cual esa humilde casa que usted ve ahí
costó 8.3 millones y lo utilizó también, según la información, como tax exempt. ¿Qué significa eso? Que es libre de impuestos porque aparentemente lo compró o compró esa mansión que ustedes ven ahí de 8.3 millones, prácticamente poniendo a la iglesia de por medio, y ahí donde entra también el IRS por la evasión de impuestos a este lugar. También, aparte de las cosas que se estaban suscitando dentro de este ministerio. Ahora bien, habiéndole dado ya prácticamente ¿verdad?, esta noticia, quiero ahora entonces entrar a algo importante. Y es que aquí vemos, no estamos diciendo, ¿verdad?, que este hombre tal vez fue usado por Dios o no fue utilizado por Dios. No lo sé porque yo no seguía a este hombre. Ahora, no estamos diciendo que Dios no lo usó en milagros tal vez o diferentes cosas. No sé. Ahora, lo que sí le quiero dejar saber a las personas que nos están viendo o nos van a ver es que hay que tener mucho cuidado. Y claro está, también pues cometí un error, como siempre digo, como ser humano, cometí un error de esta índole y le oramos al Señor también, ¿verdad?, para que el Señor tal vez lo restaure y él se humille delante de Dios y eso le sirva de experiencia para que entonces no vuelva a hacer nada como esto. Pero dentro de eso, claro está, tiene que pagar unas consecuencias por lo que hizo, porque está mal. Dentro de esto vemos, hermano, que es lo que le quiero llevar, que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado donde nosotros escuchamos palabra del Señor, de qué forma, quién la lleva, qué testimonio tiene esa persona. Todo este tipo de cosas es muy importante cuando usted va a una iglesia o va a algún lugar a recibir palabra del Señor. Tiene que tener mucho cuidado con los mensajes que ahí se llevan. ¿Por qué? La palabra del Señor pues es para todo el mundo. Es de una palabra del Señor, ¿verdad? La palabra de Dios es gratis, es para todo el mundo. Ahora, hay personas que lamentablemente hacen este tipo de cosas o se dejan llevar. Y a todo esto la misma Biblia lo dice. La misma Biblia advierte sobre esto. La Biblia dice que el mal de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué pasó? Me imagino yo, ¿verdad?, en este caso, que este hombre se dejó llevar por tal vez el amor al dinero y ver que podía obtener diferentes cosas para su vida diaria, pues cayó en esto. No estoy diciendo, vuelvo y repito, que no haya sido un hombre de Dios, que no haya sido un hombre de fe, que Dios no lo haya utilizado en milagros y diferentes cosas. Lo que estamos diciendo es que hay que tener mucho cuidado cuando se están moviendo este tipo de cosas. Ya usted ve que aquí estamos hablando de evasión de impuestos, estamos hablando de maltrato físico y aparentemente maltrato físico y psicológico cuando no llegaban a cierto límite en las llamadas que eran diarias, semanales, mensuales y al año. Estaban todo el tiempo prácticamente ahí, donde la gente donaba dinero para este ministerio. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que sucedió aquí, ¿verdad?, como tal? Entonces, como ya les dije, el amor al dinero tuerce, ¿verdad?, muchas veces el corazón del hombre. Y como le estaba diciendo, tenemos que tener cuidado y estar pendientes en dónde recibimos nosotros palabras y cómo recibimos palabras. Hay cosas que están fuera de orden, hay cosas que están fuera de sitio, por decirlo así. Y tenemos que orar, tenemos que estar pendientes a todo esto, porque la misma Biblia también lo enseña en los postreros días, ya cuando, ¿verdad?,
ya la venida de Cristo, que está cerca, que mucha gente yo sé que viene escuchando o diciendo, yo desde pequeño yo vengo escuchando que Cristo viene y no ha venido. Pues mire, amén y gloria a Dios, no se preocupe. En Primera de Pedro, si no me equivoco, dice también algo en cuestión o relacionado con eso, que dice, muchos tienen por tardanza el advenimiento de Cristo, ¿verdad? Que tienen esa como que, bueno, yo vengo escuchando esto y nunca ha llegado. Cristo viene, hermano. Es una promesa de parte del Eterno, de parte de Dios, y de que Cristo viene en su momento, viene. ¿Que no lo sabemos? No lo sabemos. So, nadie sabe ni la hora ni el día. Así que eso es otra señal que usted tiene también ahí, aquel que se levante diciendo, no, que Cristo viene a tal fecha, tal. Ojo con eso, porque la misma Biblia dice que nadie sabe la hora ni el día, sino el Padre. Ni aún dice, ni aún el Hijo, sino el Padre. Amén. So, tenemos que estar pendientes a todo este tipo de cosas de lo que está pasando. Este personaje, ¿verdad? O esta persona de la cual estuvimos hablando, obtuvo esa propiedad por 8.3 millones de dólares. Aparentemente tax exempt, ¿verdad? Donde no pagaba taxes por esa propiedad. Y con todo lo demás que estaba también haciendo en cuestión de el maltrato de estas mujeres que estaban trabajando aparentemente con él, donde en muchos casos, según la noticia, volvemos aquí a lo mismo, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la investigación que hace el FBI y el IRS, aparentemente no le estaba pagando, y de esa investigación surge que estas mujeres eran maltratadas psicológicamente, físicamente, con diferentes, ¿verdad? Diferentes amenazas o diferentes cosas que se le decían, como ya la había mencionado. O sea que prácticamente eran humilladas era humillación pública, le daban más trabajo, restricciones de comida y vivienda, incluía también el abuso psicológico, arrepentimiento forzado, privación del sueño, agresiones físicas y amenazas de castigo divino. O sea que encima de eso había un castigo divino por no obedecer lo que él estaba diciendo o por no alcanzar la meta en lo que se había establecido en cuestión de la recolecta del dinero. Y también le decía en forma de enfermedades, accidentes o condenación eterna. O sea que se iban a perder en el infierno y todo este tipo de cosas porque no alcanzaban o no llegaban a donde se le había estipulado desde un principio, que él le había estipulado. Entonces, es triste que esto esté aconteciendo todavía en este tiempo. Muy triste. Triste problema. Que todavía esto esté aconteciendo, porque como le digo, son cosas que lamentablemente manchan el evangelio de Cristo. Manchan el evangelio de Cristo. La palabra de Dios es la palabra de Dios, hermano. Siempre seguirá siendo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con las personas? ¿Qué sucede con las personas? Hermano, que la falta de búsqueda de presencia de Dios y la falta de lectura de palabra de Dios llevan a mucha gente a este tipo de cosas. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando no tengo el conocimiento de lo que me habla la palabra a mí, de lo que dejó Cristo establecido en su palabra, yo puedo ser engañado fácilmente. Fácilmente. ¿Por qué? Porque yo me estoy dejando llevar solamente por lo que me están diciendo y no estoy buscando, no estoy indagando, no estoy yendo a presencia del Señor a orar para ser,
para ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces ahí es donde encontramos este tipo de problemas. ¿Cuántas personas? Estamos hablando de 2000, dice la noticia de 2014. Estamos en el 2025 cuando fue arrestado ahora. Y en ese transcurso recaudó aproximadamente $50 millones entre, ¿verdad?, todos esos años. Pero volvemos aquí a lo mismo. ¿Qué sucede con las vidas? ¿Qué es lo que pasa? Comente ahí abajo qué usted opina, qué usted cree. ¿Qué pasa con las personas hoy día? O sea, que estamos viendo este tipo de cosas. Seguimos viviendo en este tipo de cosas como tal que sucede. Lo cual la misma palabra lo está hablando. La palabra de Cristo lo dijo. Que se levantarán falsos profetas. Se levantarán, ¿verdad?, de diferentes formas para tratar de engañar. Aún dice la palabra, aún a los escogidos. Entonces tenemos que estar pendientes. Aunque esto fue un ministro o un pastor o un apóstol o como le quieran llamar, americano, no significa que no lo hay tampoco en el latinoamericano. O sea, lo hay en todas partes. Tenemos que nosotros como pueblo del Señor, como personas que le servimos a Dios, tener mucho cuidado con esto de no caer en este tipo de enseñanza falsa. Es triste. Como le digo, yo no me gusta tampoco. Hay veces que me cuesta un poco traer este tipo de noticias por lo mismo, porque pues fueron hombres del Señor o son hombres de Dios que cometen errores, como todo ser humano, que tienen derecho también a levantarse nuevamente, a arrepentirse, ¿no? Y pues es un poco fuerte. Tienen que pagar por lo que hicieron, porque es un delito. Estamos hablando de delitos ya un poco mayores, donde habla de prácticamente de evadir contribuciones, donde habla de maltrato físico, psicológico, todo este tipo de cosas. Estamos hablando un poquito ya de cosas más serias. Pero vuelvo y le repito. Hay que estar pendiente a todo esto. Lea la palabra del Señor. Busque presencia del Señor. O sea, váyase a orar. Arrodíllese. Hable con el Señor. Hable con el Espíritu Santo de Dios. Para que le dirija a un lugar donde se predique la palabra del Señor como es. Que no sea adulterada. Que sea una palabra, mire, que salga. De hecho, por eso yo tengo, como decimos nosotros, ese eslogan. Palabra del corazón de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque de ahí emana, de esa palabra emana la vida, de ahí donde emana, ¿verdad? Para que Dios nos dirija, nos lleve cada día. Entonces, tenemos que estar muy pendientes a este tipo de cosas. Si te ha gustado el contenido, mira, regálanos un dedito hacia arriba. Activa la campanita para que el YouTube te notifique cuando salga un nuevo contenido. Déjanos tu comentario ahí. ¿Qué opinas de esto que acaba de suceder? ¿Qué opinas de esto, verdad? De lo que estamos viviendo también cada día. Y sin nada más, los voy a dejar con esa noticia lamentable también de por sí. Pero bueno, estamos viviendo en un mundo, ¿verdad?, que lamentablemente hay de todo y sucede de todo. Así que te voy a dejar con esto. Este ha sido el pastor José Santiago del ministerio Shaddai Adonai, trayéndote palabra del corazón de Dios para tu vida en un segmento más de, Noticia Ministerial TV. Que la paz de Dios sea contigo. Nos vemos la próxima. Cuídate, Cristo viene pronto. Bye, nos vemos.